Bueno, buenos días para todos. Entonces, así es, vamos a hablar acerca del anexo 1.9 de facturación electrónica, el cual entraría en vigencia a partir del 1 de febrero de 2024, ¿vale? Inicialmente vamos a tocar los puntos que tiene el anexo. Entonces, se hizo un cambio en cuanto a los tipos de documentos, a la fecha de emisión de los documentos, se agregaron nuevos impuestos, se cambiaron los conceptos de las notas crédito, se cambió la transmisión de nota crédito y nota débito electrónicas en referencia a un documento y el más importante, la divisa del documento. Para todo lo de tipos de documentos se agrega una nueva identificación fiscal que es la PPT, que viene a ser el permiso de protección temporal. Este código ya estaba habilitado para todo el proceso de nómina, pero para el proceso de facturación no estaba. Entonces, en este nuevo anexo nos dan el código 48 haciendo referencia a este nuevo documento. Anteriormente, en el anexo 1.8 de facturación, se contaba con la regla que validaba que la factura no fuera no tuviera 10 días de generación. Para este anexo, el 1.9, entonces esta regla la eliminan, pero agregan una nueva regla, la cual pues valida que la fecha de generación de la factura sea igual a la fecha de la firma. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento que ustedes generan el documento, en ese mismo momento la factura tiene que ser enviada a la DIAN, si no, pues vamos a tener el rechazo mencionado. Vamos a hablar de tres nuevos impuestos que se incluyen en este anexo. Vamos a hablar de los impuestos sobre los productos plásticos de un solo uso, el impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas y el impuesto a los productos comestibles ultraprocesados. Inicialmente, entonces, entraremos a hablar sobre los productos plásticos de un solo uso para envasar, embalar o empacar bienes. Tenemos dos términos que vendría siendo productor y o importador de productos plásticos de un solo uso y producto plástico de un solo uso. El primer término hace referencia pues a la persona natural o jurídica que haga la venta de este producto, ya sea por medio de ventas a distancias o por medios electrónicos. Tiene dos puntos este término, entonces, que sea la persona que fabrique, ensamble o remanufacture bienes para su comercialización en el territorio colombiano, que estén contenidos en envases, embalajes o empaques de plástico de un solo uso. Adicionalmente, que importe bienes para su comercialización en el territorio colombiano, que estén contenidos en envases, embalajes o empaques plásticos de un solo uso. Para explicar a qué hace referencia el producto plástico de un solo uso, entonces son productos aquellos que no están destinados ni diseñados para realizar múltiples ciclos o usos a lo largo de su vida. Están diseñados para ser utilizados una sola vez y tienen una vida útil corta que se define como el tiempo promedio en el que el producto cumple su función. El responsable de reportar este impuesto vendría siendo el productor o el importador, dependiendo de cada situación particular. ¿Cómo se calcula este impuesto? Entonces, este impuesto tiene una base gravable que viene siendo el peso en gramos del envase, embalaje o empaque de plástico de un solo uso. ¿Cuál es la tarifa? Nos dicen que la tarifa tiene que ser la VT anual multiplicada por 0.005. ¿Listo? Y a eso pues le calcularíamos a partir de la base gravable. Para los impuestos a las bebidas ultraprocesadas, entonces, el responsable va a ser el productor y o el importador de este tipo de bebidas. ¿Cuál es el hecho generador de este impuesto? Entonces, el primer punto es en la producción, la venta y el retiro de inventarios o los actos que impliquen la transferencia de dominio a título gratuito u oneroso y la importación de esta bebida. ¿Cuál es la causación de este impuesto? Entonces, en la producción, la venta, retiro de inventario o transferencia a título gratuito u oneroso, que es una parte del hecho generador.
Y en las importaciones al tiempo de la nacionalización del bien, en este caso, pues el impuesto se va a liquidar y se va a pagar al momento de la liquidación y pago de los tributos aduaneros. ¿Cómo vamos a calcular este impuesto? Entonces, la base gravable de este impuesto va a ser el contenido en gramos de azúcar por cada 100 mililitros de la bebida. La tarifa, entonces, la tarifa se va a expresar en pesos por 100 mililitros y el valor unitario en función del contenido del azúcar. Tenemos en la parte inferior una tabla, entonces, menor a 6 gramos de azúcares añadidos por cada 100 mililitros, en la tarifa del año 2023 era 0 pesos. En el año 2024, 0 pesos y en el año 2025, 0 pesos. Mayor o igual a 6 gramos y menor a 10 gramos de azúcares añadidos por cada 100 mililitros. Entonces, para el año 2023 teníamos una tarifa de 18 pesos, para el año 2024, 28 pesos y para el año 2025, 38 pesos. Para mayor o igual a 10 gramos de azúcares añadidos por cada 100 mililitros, entonces para el año 2023 teníamos 35 pesos, para el año 2024 55 pesos y para el año 2025 65 pesos. ¿Cómo se calcula? Entonces, el cálculo va a ser el volumen dividido en 100 por la tarifa según la tabla explicada en el punto anterior. Para el impuesto ICUI, que vendría siendo impuesto a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas. La definición de productos ultraprocesados incluye aquellos a los que se les ha añadido sal, grasas o azúcares durante el proceso de elaboración. El responsable de reportar este proceso sí, es el productor o el importador de este tipo de productos. El hecho generador, bueno, va a ser en la producción, la venta o el retiro de inventarios o los actos que impliquen la transferencia de dominio y la importación. Está la causación de este impuesto, que vendría siendo igual en la producción y en la importación del producto. La base gravable de este impuesto entonces viene siendo el precio de venta de este producto y se calcula según una tarifa porcentual. Entonces, para el año 2023 teníamos el 10%, para el año 2024 15% y para el año 2025 un 20%. Se cambian los conceptos de las notas crédito, entonces en el anexo 1.8 los conceptos iban hasta el código 5, este código 5 se cambia, ya no corresponde a otro y ahora va a ser descuento comercial por pronto pago. Se agrega el concepto número 6, que viene siendo el descuento comercial por volúmenes de ventas. Entonces en la parte inferior van a encontrar una tabla en la cual van a tener todos los códigos de conceptos que nos da la DIAN y al lado derecho la descripción de cada código. Se cambia el proceso de transmisión de nota crédito y nota débito sin referencia. ¿Por qué cambia? Porque, bueno, se agregan unas nuevas reglas y se tiene que reportar una nueva información. Entonces se agrega una regla en la que dice que si estoy haciendo una nota de crédito sin referencia a un documento, no voy a poder enviar el concepto de anulación 2. Entonces lo que quiere decir que si yo estoy enviando una nota de crédito sin referencia, no voy a poder enviar el código 2, que hace referencia a anulación de una factura electrónica. Adicionalmente, para las notas crédito y notas débito sin referencia, nos pide agregar el periodo de facturación al cual estamos haciendo referencia. Se agregan las dos reglas, tanto para nota de crédito como nota de débito, y nos piden cuatro campos de información. Nos pide la fecha inicial del periodo de facturación, nos pide la hora de inicio del periodo de facturación, la fecha de fin del periodo de facturación y la hora de fin. En este caso, pues tengo señalados el primero y el tercero, ya que la fecha de inicio y la fecha de fin son los dos campos obligatorios. Entonces, para nota crédito y nota débito sin referencia, se agrega la regla del concepto de anulación
y se agrega la regla para el periodo de facturación. Para la divisa del documento, sentimos que es el cambio más importante en el anexo porque ya no podemos enviar documentos en una moneda diferente que sea pesos. Entonces, lo más común era que en facturas de exportación se enviara pues otro tipo de moneda, por ejemplo, dólares. Esto ya no es posible, la DIAN nos agregó una nueva regla de rechazo en donde nos dice que, pues bueno, el documento se va a rechazar si el tipo de moneda en este no es pesos. Ahora, la DIAN nos da una extensión si en dado caso el cliente quiere ver los valores totales de la factura en otra moneda. La DIAN habilita una extensión en donde pueden agregar esta información. En la parte de abajo de esta diapositiva van a ver una captura tomada directamente desde la representación gráfica de la DIAN. Al lado derecho está toda la factura en pesos, que es como la enviaríamos en el XML, pero en el lado izquierdo está la parte de la extensión que les comento, en donde ustedes pueden relacionar la otra moneda. Esta extensión únicamente funciona para la representación gráfica. Esto no quiere decir que la factura vaya a viajar en otro tipo de moneda, simplemente es para que en la representación gráfica aparezca la otra moneda. Estos vendrían siendo, bueno, los cambios a nivel teórico del anexo 1.9. En este caso ya el ingeniero Jason Maldonado nos va a dar todo el complemento de los cambios que se van a realizar directamente en Factory. Muchas gracias, Claudia. Voy a compartir pantalla y espero confirmar si me escuchan y si ven la pantalla. Buenos días para todos. Buenos días. Buenos días, se escucha perfecto. Muchas gracias por la confirmación. Bueno, entonces ahora la pantalla ya es visible. Aún no, ingeniero. Todavía no. Ingeniero, en el chat están escribiendo que hable un poquito más duro, que se escucha muy leve. Lo intentaré, sí, por favor, si detectan un problema de sonido, me dicen y organizamos el computador o alzamos un poco más la voz. Bueno, ¿ya se ve la pantalla? No, señor. No, en este momento no se ve, ingeniero. Ya en este momento estamos viendo su pantalla. ¿Ya se ve? Sí. Perfecto, gracias. Entonces, bueno, voy a empezar. Como nos comentaba Claudia, entonces los cambios ya los vamos a ver a nivel de sistema, ya que los vimos a nivel práctico, a nivel teórico. Básicamente, en los próximos días se van a liberar las versiones del ejecutable de inventarios y el ejecutable de facturación. Entonces, para estar pendientes, por favor, en la página o con su ingeniero líder, o preguntar a través de la línea de atención y nosotros les confirmamos cuando ya se hayan liberado. ¿Qué traen estas nuevas versiones? Bueno, en las conferencias pasadas ya hablamos del impuesto de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. De hecho, ya varios de ustedes lo manejan y lo tienen incluido en el sistema. Vamos a dar un enfoque al nuevo impuesto, que es el nuevo impuesto a plásticos de un solo uso. Entonces, la parametrización en el sistema sigue lo siguiente. Vamos a ingresar primero al módulo de facturación. Entonces, deben tener en cuenta que uno de los primeros cambios que vamos a integrar en el sistema, y como ustedes ya lo han utilizado, es en la opción de sistema, configuración de facturación electrónica. Es cada vez que hay un cambio de nuevos campos en los catálogos, siempre acudimos a este botón. Entonces, en las próximas versiones, este botón va a implicar un cambio, como lo explicaba Claudia. En nómina ya teníamos el documento de
de permiso de protección tipo 48, pero no lo teníamos en facturación. O sea, al añadir un tercero, al cual iba a ser nuestro cliente, no podíamos indicarle este tipo de documento. Entonces, una vez actualicemos catálogos o campos, él me va a decir, se actualizó un catálogo, en este caso ya corrimos el proceso, no está pendiente ningún proceso por correr y le decimos aceptar. Y se incluye este nuevo check que estoy señalando, enviar cambios con anexo 1.9, que se sugiere que a partir del 1 de febrero ya este cambio, este check esté seleccionado, ustedes lo seleccionen, para que él tenga principalmente en cuenta el tema del envío, como lo acabamos de ver el último tema con Claudia, el tema de la divisa, ¿sí? Que se envíe la información en pesos. Y como también lo mencionaba, si ustedes lo requieren ajustar el formato, entonces se estarán haciendo las próximas semanas con agendamiento algunas jornadas de modificación de formatos para que lo requieran. Pero el XML, con este check, ya viajaría la información en pesos. Entonces, ¿cómo puedo ver el cambio en el sistema? Aquí cuando yo le dije actualizar catálogos o campos, él internamente en las tablas del sistema me genera un nuevo tipo de documento que va a ser útil en el momento en que yo necesite adicionar un tercero, el cual tiene el nuevo tipo de documento. Entonces, al crearlo, en esta lista me va a aparecer el nuevo documento, permiso de protección temporal PPT, que veníamos manejando anteriormente y ya estaba incluido el 47 y ahora se añade el 48 en el módulo de facturación. Entonces, este es uno de los cambios que va a venir en las próximas versiones para que por favor estén pendientes de la página web, los cambios. Recuerden que nosotros las nuevas funcionalidades y mejoras en el sistema las estamos publicando continuamente en la página para que ustedes estén enterados y una vez la visualicen la puedan descargar. Esto respecto al módulo de facturación, ¿no? Y la principal parametrización vendría en el módulo de inventarios. Entonces, ¿qué cambios incluye este módulo? Como ustedes saben, las referencias, toda la parametrización se realizan a través de este módulo. Y ahora vamos a tener aquí en tabla referencias algunos cambios. Como ustedes recuerdan, algunos participaron en las conferencias y ahorita hacemos una breve recordación de los impuestos que ya se implementaron, como es el ICUI y el IVA. Y ahora viene el impuesto de plásticos de un solo uso. Entonces aquí ya tenemos productos que simulan esta situación. Teníamos ya creados algunos productos ultraprocesados de bebidas y ahora nos vamos a enfocar en este nuevo tipo de impuesto que va a ser los productos que contienen plástico de un solo uso. ¿Qué va a traer nuevo en esta versión? Entonces, si ustedes ven, la ventana ya es un poco más amplia y al final, en la parte derecha, tiene una casilla que dice peso por gramos, que va a indicar qué gramaje en plástico tiene el producto. Entonces aquí el nombre lo llamamos para tener una referencia, es un producto que viene envasado en plástico y este plástico tiene 65 gramos. Entonces aquí es donde vamos a poner realmente, para que el sistema pueda hacer el cálculo en el momento de hacer la factura, el peso que tiene este producto. De aquí lo va a tomar el sistema. Aprovechamos para recordar ya en esta pantalla lo que ya se implementó en el sistema que respecta a los otros dos impuestos, que es el producto de las bebidas azucaradas, que se diligencia en estas dos casillas, donde aquí ponemos los gramos de azúcar que trae por cada 100 mililitros y cuáles son los mililitros totales que trae el producto. Esta es la forma en la que se marca un producto que corresponde a una bebida azucarada. Y para el alimento ultraprocesado basta con seleccionar el check de alimento ultraprocesado, que en más detalle ya se ha dictado en conferencias anteriores. Esto es una breve recordación y acá sí viene nuestro proceso nuevo, ¿sí? De plásticos de un solo uso. Entonces, yo puedo hacerlo, si tengo algunas pocas referencias por marcar, puedo ingresar a una por una
y le voy indicando acá cuál es el peso en gramos de plástico que tiene esta referencia, la cual estoy fabricando y vendiendo, ¿sí? Cabe recordar que productos que no he fabricado, sino solo comercializo, no están sujetos a la tarifa de impuesto. Entonces, si yo lo quiero hacer de forma masiva, yo puedo ir a la opción de utilidades, modificación de datos del maestro. Como ustedes saben, el maestro es nuestro catálogo de referencias dentro del sistema Factory. Y en las últimas columnas vamos a encontrar lo que corresponde a los nuevos impuestos. Ya hemos visto cómo se parametriza en las bebidas azucaradas, los ultraprocesados, y ahora esta nueva columna me permite configurar el peso en gramos de plástico. Entonces, aquí a manera de recordación, lo mismo que acabamos de ver en referencia por referencia, aquí yo ya tengo el listado de todas las referencias. Si yo quiero marcar algún producto que es como bebida azucarada, entonces aquí marco los gramos por cada 100 mililitros, los mililitros totales, y eso configura la bebida azucarada. En el caso de los ultraprocesados me basta con marcar el check y yo lo puedo hacer de forma masiva, y para el nuevo proceso aquí marcamos el peso en gramos que tiene el plástico. Bien. No el producto, sino lo que corresponde a plástico. Y acá lo podemos seleccionar de manera masiva. Como ustedes ven, ahorita le pusimos a este producto 65 gramos, y acá es la misma interfaz que yo voy a tener. Si yo quiero hacer una modificación, entonces acá lo puedo hacer directamente de forma masiva, y ya me va a decir que son 70, y esa referencia me queda marcada para el cálculo como 70 gramos. Esto en lo que respecta al producto. Ese es uno de los factores que tiene la fórmula. ¿Qué porcentaje de plástico tiene cada producto? Y hay un parámetro general, como ustedes ya lo saben, es el valor de la VT. Entonces, para este año, el valor de la VT se encuentra en 47.065 pesos, y estas son las dos casillas nuevas en las que voy a poner esta información para que él haga el cálculo. Entonces, esos van a ser los factores que va a tener en cuenta en el momento del cálculo. El VT, que va a ser un valor fijo, también la tarifa por cada gramo me va a cobrar 0.00005 pesos, y yo debo definir, me faltaría definir mi producto, cuántos gramos tiene por cada plástico. Entonces, por cada gramo que tenga mi producto, yo le voy a multiplicar este 0.05 por la VT. Entonces, esos son básicamente los cambios que vienen incluidos en el sistema, y en el momento de hacer la factura, ella va a tener en cuenta esos cálculos. Como les mencionaba, el impuesto de alimentos ultraprocesados y de bebidas azucaradas ya está implementado en el sistema, y próximamente se liberará la versión para plásticos de un solo uso. Entonces, aquí hace una recordación dentro del sistema para verificar que no nos vaya a hacer falta ningún tema. Ya vimos en el módulo de facturación, se deben cargar los nuevos catálogos. Simplemente basta descargar la versión y darle a actualizar catálogos y campos, y él me crea este nuevo tipo de documento. Recuerden, el consejo que les damos es estar muy juiciosos, irse programando que factura que se grabe en el sistema debe irse emitiendo como cultura organizacional para no tener problemas, inconvenientes de envío o rechazos en la factura. Los tres tipos de impuestos nuevos, como les digo, ya hay 2 implementados, y próximamente liberaremos la versión para los plásticos de un solo uso. Y las tarifas, ¿dónde se graban? Entonces, en el módulo de inventarios, la base de grabado, recuerden, el VT para este año y la tarifa por cada gramo. Esta es la que corresponde al módulo de inventarios. Entonces, aquí, para manera de recordar, manejo de parámetros, estos básicamente son los cambios que vienen. En parámetros generales, incluir estos 2 datos que son casillas nuevas, y en cada referencia marcar el peso en gramos que tiene cada producto. ¿Sí? Esa es la manera en la que el sistema va a poder hacer el cálculo. Bueno, a manera de recordarles dónde se encuentran estos impuestos que ya estamos manejando, si alguno no pudo participar en nuestra conferencia anterior, entonces de igual manera en el módulo de inventarios, modificación de datos, habrá
una modificación de tarifa de impuestos y alimentos ultraprocesados. Entonces, aquí básicamente están las tarifas, como mencionaba Claudia, el año pasado pues había unas tarifas y iban progresivamente aumentando, entonces hay que ajustarlas en esta tabla, ¿sí? Para el año 2023, entonces teníamos que si eran menos a 6 gramos no nos iba a generar ningún tipo de impuesto, entre 6 y 10 una tarifa superior y de 10 en adelante una adicional. Entonces hay que actualizar esta tabla, recordar para las personas que ya lo venían manejando desde el año pasado, que este año pues aquí es donde se debe añadir y el otro año, entonces para el 2025, añadiremos nuestras nuevas tarifas, un rango del 0 al 5.99 y la tarifa que corresponderá, que por ahora es sin cobro, para el 2025 también, del 6 al 10 y el 10 en adelante la tarifa. Entonces allí vamos a plasmar nuestra tarifa también para que el sistema la pueda tomar. Y para bebidas azucaradas es más sencillo el proceso, no hay que estar actualizando una tabla, sino parámetros generales. Entonces, a manera de recordarles, ya lo veníamos manejando acá, entonces lo mismo. Este año quien trabajaba el 10%, entonces aquí vamos a digitar para este año el 15% y para el siguiente año el 20%, como está planteado esta tarifa. ¿Sí? Lo que hablamos, entonces el 20% para los productos que lleven el ICU. Es el último punto que leemos al inicio de la parametrización, entonces seleccionando el check, para que lo recuerden, en facturación, haciendo una recordación y cambio de parámetros, en sistema, configuración electrónica, este es el check que nos va a permitir enviar en el XML los valores en pesos. Esto que debe estar recomendable activo a partir del 1 de febrero. Esto comienza a regir el nuevo anexo técnico. Entonces vamos a dar eso. Perdón, hago yo también hay una pequeña aclaración. Digamos que solamente se muestra ese parámetro en el sistema. El cambio internamente sí fue grande, pero solamente para la representación del XML. Es decir, nuestro sistema, los clientes que generan facturación del exterior, el proceso sigue siendo el mismo, ya que nuestro sistema pues captura toda la información. La captura tanto en dólares o en la moneda extranjera con que se genera la factura, el TRM, bueno, digamos que todos los datos. Y también el sistema almacena la información en pesos, es decir, en nuestro sistema la contabilización, los movimientos de esa factura también quedan en pesos. Entonces, en este cambio no va a haber, digamos, alguna funcionalidad particular directamente en el sistema. Ya el cambio lo hacemos prácticamente interno, no va a ser tan visible para ustedes, porque eso lo hacemos directamente en la generación del XML, ¿cierto? En donde el sistema toma la información ya procesada de la factura y la lleva al archivo, a la estructura que la DIAN ha dispuesto para esta información. Hoy en día nos tocó cambiar de que hoy en día la información se dan en dólares, ¿cierto? Con toda la información en dólares. El cambio que está solicitando la DIAN ahorita con el anexo 1.9 es que se tiene que enviar la información en pesos. Sí se creó, la DIAN creó dentro del XML un nodo, un espacio en donde va la información resumida de la moneda extranjera, de los valores a nivel de la moneda extranjera, ejemplo dólares, ¿sí? Pero ese cambio, como digo, es interno, no es visible, digamos, para hacer alguna modificación directamente en los parámetros de nuestro sistema, sino se va a reflejar ya directamente en el envío. Es de pronto lo que quiero pues tener en claridad. También Jason mencionó, y digamos que algunos clientes nos han preguntado, nos han manifestado, que sí es necesario cambiar el formato de la factura, ¿sí? Como yo se la entrego a mi cliente. Digamos que esto no es obligatorio, pero si el cliente, si ustedes lo desean, se puede hacer el cambio en el formato. Es decir, que su factura, realmente los clientes lo que nos están solicitando es de pronto que se reflejen los dos valores, ¿sí? Los valores en dólares, como se viene
presentando hoy en día el documento y que se muestre también la información en pesos. Si ustedes de alguna empresa requieren hacer este cambio en su formato, no lo deben solicitar, ¿sí? No es obligatorio, o sea, la norma no pide que pues ahora la factura se tiene que imprimir todo en pesos, porque de hecho pues nosotros enviamos la factura a nuestro proveedor y el proveedor lo que va a recibir en su país, no sé, pues nuestro cliente pues va a recibir la factura, ellos la leen en su moneda extranjera, ¿cierto? Entonces no es obligatorio, ¿cierto? Pero si alguno de ustedes lo requieren, por favor lo solicitan. ¿Cómo lo solicitan? A través de su ingeniero de soporte o directamente conmigo a mi correo operaciones@factory.com.co, en donde nos solicitan la cita y nosotros programamos, porque pues estos cambios sí nos toca directamente en el formato de cada uno, en el diseño, y pues eso prácticamente nos toca hacerlo con cada uno de ustedes. Entonces, si lo requieren, nos lo solicitan. ¿Listo? Ahora sí entramos pues a la sesión de preguntas e inquietudes. Ya tenemos algunas en el chat, ¿cierto? Si quieren Sí, primero tenemos leer. unas preguntas en el chat, Jenny. Vamos a iniciar con las preguntas. La señora Marta C. Pinto nos pregunta: buenos días, ingeniero. ¿Esta parte de la actualización del catálogo se debería hacer cada cuánto? Señora Marta, buenos días. La actualización de catálogo normalmente cuando hay un cambio importante en facturación electrónica, hacemos tanto una conferencia como en la página de Factory están las actualizaciones en el sistema. Entonces, cada tanto se actualiza casi que cada que hay un nuevo cambio en facturación electrónica, pero usted lo detecta muy fácil porque seguramente en el momento en el envío de hacer la factura van a encontrar inconvenientes. En este caso, cuando ustedes creen el cliente, si no encuentran el tipo de documento que quieren crear, que es el tipo 48, es necesario correr la actualización. Entonces, este proceso lo van a identificar en el momento de la creación. Entonces, si lo tienen presente, van a hacer la actualización de los catálogos, o en dado caso que necesiten un soporte, ese proceso nosotros lo correremos. Entonces, no es que sea un proceso frecuente, sino cada que hay un cambio, y normalmente lo estamos publicando o haciendo este tipo de conferencias. Jason nos pregunta: ¿en facturación al hacer la actualización cambian los códigos o conceptos para algún otro tema de factura electrónica? No, los conceptos que mencionaba Claudia van a cambiar para notas de ajuste. Entonces, tanto débito como crédito, entonces hay que tener presente los nuevos conceptos que también van a ir sujetos a los catálogos. Entonces, en las próximas versiones se estarán liberando y tan pronto se indique qué cambio trae el catálogo, se publica en la página web. Diego Torres nos pregunta: nosotros manejamos nuestra facturación electrónica en Batch. ¿Cómo se debería procesar este caso? Lo que hemos visto hasta hoy no afecta para nada la contabilización. Hay que añadir ese impuesto, como lo vayan a contabilizar, el impuesto, los 3 tipos de impuestos en la contabilización, pero afecta tanto a factura en línea como en base. Entonces, no tienen problema, y los nuevos campos, lo que hemos visto es que lo van a parametrizar tanto en inventarios como en facturación. Y en el tema contable, pues lo añaden como una cuenta más, como lo vienen haciendo hasta el día de hoy. Marta Pinto nos pregunta: para nuestro cliente se ve en dólares y para la DIAN está en pesos. Tal cual, es que el cliente ve la representación gráfica, cabe resaltar. Entonces, lo que hoy están viendo es la moneda extranjera que tiene configurada la factura. Lo que se está solicitando, el cambio que solicitó es que en el XML, que es el documento técnico, los valores vayan reflejados en pesos, en la moneda colombiana. La representación gráfica, como decía Jenny, pues va a ir sujeta a como ustedes lo necesiten o lo requieran. No es obligatorio que vaya en una moneda definida, pero ustedes gráficamente, como lo quieren visualizar, el sistema está apto para hacerlo. Habrá que hacer los ajustes al formato, pero él tiene los valores. Entonces, en el XML, que es, digamos que el componente técnico que recibe la DIAN, realmente lo que ellos van a revisar va, a partir del cambio, si ustedes seleccionan el check, va a viajar en pesos. Pero la representación gráfica, pues ya decisión a ustedes cómo les convenga más. Si necesitan algún cambio,
es el proceso que se estará apoyando la otra semana. Rosemary Ramírez nos pregunta que si hay algunos cambios de los que se vaya a hablar de la facturación en el post. Por ahora no están contemplados. O sea, no se han hecho cambios, o sea, sí se ha contemplado lo que es necesario, pero entonces no se han implementado cambios en el post, entonces va a seguir trabajando como viene el día de hoy. Sí, realmente en el post los cambios que se dieron ya fueron implementados. Principalmente es lo del impuesto de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Digamos que ¿qué es lo que pasa? El anexo 1.9 salió desde el año pasado y hubo una parte que tenía que empezar a regir a partir del 1 de diciembre, que fue de estos impuestos saludables, fue la parte de los impuestos saludables, y pues digamos ya hay varios clientes que lo tienen incorporado y es lo que afectó el módulo del POS. Ya para el tema de ahorita de la fabricación del impuesto del plástico, como son productos fabricados, la mayoría de nuestros clientes, o realmente la identificación que nosotros tenemos de nuestros clientes, es que se afecta directamente aquí en los módulos de facturación, ¿sí? Si dado el caso hay un cliente que dentro de su post genera algún tipo de estos impuestos, pues sí, de pronto que nos lo hagan saber y nosotros lo incorporamos. Digamos que no sería un proceso, digamos, es un proceso que podemos llegar a hacer si se requiere, ¿sí? De acuerdo a la validación que nosotros hicimos, nuestros clientes no les aplicaría. Es por eso que no estaría incorporado en este momento este impuesto. Y es el único cambio que se ve reflejado. A ver, teniendo en cuenta, digamos que los cambios, como les mencioné, hay varios cambios que se dan directamente en el proceso del envío del XML. Los cambios que nosotros hagamos directamente en el XML los toma tanto el módulo de facturación como en el post, porque para nosotros y para nuestro sistema es el mismo proceso. Es decir, si en algún, no es muy usual, pero si digamos que en el módulo post uno factura al exterior, genera una factura al exterior, que no es usual, como les digo, no tenemos esos casos, pero si se llegase a dar, el XML ya lo tomaría, el XML, proceso de envío a la DIAN, lo tomaría en el servicio que nosotros tenemos desarrollado y pues se enviaría también sin problema. Continuemos, Alejandro. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Jenny, Nos preguntan perdona, si dejará de existir la facturación en batch. Es lo que comentó Jason, ¿sí? De la pregunta de Diego Torres. Nosotros manejamos nuestra facturación electrónica en Bash. Sí, al final luego el señor Diego nos vuelve a preguntar si la facturación en batch dejará de existir. Lo que pasa es que facturación en Bash, no sé si de pronto aclarar un poquito. Nosotros cuando manejamos el concepto en Bash es al nivel del proceso de facturación, de contabilización. La factura como tal es un proceso automático que se genera, o sea, generamos la factura y los procesos del envío de la factura a la DIAN existe un solo proceso de envío posterior, ¿sí? Entonces, lo que mencionaba Jason, si el tema de factura en Bash es a nivel contable, pues el cambio no hay ningún cambio, el proceso se sigue trabajando normal. de pronto yo creo que podría relacionarse, Jenny, en la pregunta con la forma en cómo hoy se están enviando las facturas electrónicas. Digamos que lo que la DIAN está pidiendo es que debe haber una coherencia entre la fecha de emisión del documento y la fecha en que el mismo es firmado por la DIAN. ¿Nosotros qué recomendamos? Digamos que dentro de Factory hay dos parametrizaciones posibles cuando se trata del envío de la factura electrónica. Hay un camino de envío de facturas electrónicas que es manual, es decir, el usuario genera la factura y esa factura se genera completamente en el sistema Factory, pero queda sin enviar al proveedor tecnológico, en este caso a la DIAN, y pues en consecuencia al proveedor tecnológico y a la DIAN.
Hay otra alternativa. Digamos que para ese primer proceso manual, entre comillas, lo que debe pasar es que el usuario entre y de forma posterior, eso es lo que podría llamarse un envío en batch, genere el envío de las facturas. Entonces, allá en una ventana de consulta, el usuario entra y le da clic al envío de las facturas o puede usar un botón que dice enviar todas las facturas pendientes. Ese es un proceso de envío que depende de que el usuario entre y haga el envío del documento, pero no es el único camino que existe en Factory. También hay un camino automático donde una vez yo hago la grabación del documento y le doy guardar a mi factura electrónica en Factory, él de forma automática, casi que podríamos decir sincronizada, él hace el envío del documento a la DIAN y pues, perdón, al proveedor tecnológico y en consecuencia a la DIAN. Entonces, nuestra recomendación técnica es, si hoy en día su compañía está haciendo un envío donde el usuario es el responsable de enviar el documento, nuestra recomendación sería, es ideal, mejorar la parametrización para que el documento sea enviado de forma automática. Porque si al usuario por alguna razón se le olvida enviar los documentos, ese documento podría tener algún problema en el momento del envío posterior. Como en Factory existe la posibilidad de habilitarlo automático, pues los invitamos a que evalúen esa alternativa porque es la que genera un menor riesgo para cada una de sus compañías. Tenemos otra pregunta. Clara Inés nos pregunta, ¿en el POS se ha realizado algún cambio para que la impresión de la tirilla de la factura salga de una vez con el CUSE? Ingeniero. Lo que sucede es que en el momento de hacer la impresión de la factura, como no se envió electrónicamente, aún no tiene el CUF, entonces habría que hacer la descarga posterior, pero en el momento del envío, la generación aún no ha pasado por el proveedor tecnológico, por ende aún no tiene el CUF. Jessica Matallana nos pregunta, buenos días, las notas crédito de descuento por pronto pago, nosotros la reportábamos a la DIAN, es decir, que con este nuevo código 5 están ya también reportadas ante la DIAN. ¿La pregunta está en el chat? Sí, ingeniero, es la pregunta de Jessica Matallana. No sé si de pronto Claudia a través de Factura 1 nos apoya respondiendo a esa pregunta, que creo que está más enfocada en la presentación que nos hizo Claudia al inicio del tipo de nota crédito. Es que entiendo que la pregunta es que antes no reportaban ese concepto, pero lo quieren hacer ahora, ¿sí? Porque bueno, o sea, ese nuevo concepto se incluye en este anexo, pero pues ya tendrían que validar a nivel interno cómo lo podrían manejar en cada nota crédito. Pero si no lo manejaban, no, o sea, no debe haber ningún problema. Porque si lo que entiendo es que lo quieren utilizar para nuevas notas crédito. Sí, dentro de Factory pues está la posibilidad de que cada documento tiene la posibilidad, ustedes son los que evalúan si se envía o no se envía electrónicamente a la DIAN, si queda reportado. Entonces, cada nota tiene la posibilidad de enviarse y ya el concepto, si yo defino que una nota debe ser reportada, cuando vaya a generar la nota, él me va a mostrar el catálogo de qué tipo de razón o digamos que de tipo de nota va a ser esa que está creada. Pero si ustedes hoy en día tienen la tipo 5 como que no se envía, en el momento en que la generen, no va a salir el catálogo que va a decir qué tipo de nota es, porque el sistema asume que es una nota que no se va a reportar. Entonces, si ustedes quieren activar la nota, o sea, tiene una nota especial para descuentos por pronto pago, tienen que verificar primero que la transacción seguramente no está marcada si no la están reportando. Si la quieren reportar, la van a marcar. Eso no quiere decir que todo el envío que vayan, digamos que hagan por tipos de nota, de esa nota, vayan a ir con tipo 5, sino en el momento de la elaboración es donde el catálogo va a preguntar y va a decir, del catálogo existente y nuevo, ¿qué tipo de nota va a enviar? Entonces ahí es donde seleccionan el concepto, pero digamos, está sujeto a que ustedes hagan la revisión interna y vayan si van digamos, a activar el envío de este tipo de nota, y ya cada nota que hagan por este concepto, entonces le deben asociar el concepto de electrónico.
Nos pregunta Marcela Ortiz, quisiera saber por favor cómo nos van a garantizar que las facturas sí se envían el mismo día que se generan para que no sea una causal de rechazo. Claudia, ¿tú nos podrías ayudar con esta pregunta? Bueno, realmente en el sistema está, digamos que el sistema maneja la fecha de generación y la fecha de envío. Entonces, más que garantizar nosotros, es que es una cultura organizacional que deben implementar de hacer el envío diario. Entonces, el envío no es que nosotros vamos a hacer las facturas que nos envíen hoy y que hoy las estamos haciendo represadas, no. El enfoque es que el usuario cuando genere la factura haga el envío automático. Y lo que mencionaba nuestra gente Claudia Borges es que Factory tiene la posibilidad, y hace mucho tiempo, incluso desde que inició el proceso de facturación electrónica, en la configuración, indicarle si cada vez que el usuario graba se envía la factura, que es lo que sugería. Entonces, no es que nosotros no las estemos enviando cuando, digamos que en la plataforma tecnológica no se envía a diario, sino es el concepto de que cuando el usuario quien genera la factura la envíe. ¿No? Nosotros no es que no garanticemos que se envíe ese mismo día, sino la plataforma está diseñada para la plataforma. Sí, yo quisiera adicionar algo a lo que está comentando el ingeniero y en relación a la pregunta es, recuerden que todos los sistemas tecnológicos tienen evidentemente una situación que puede ocasionar un fallo. Es importante aclarar aquí que la metodología de facturas de contingencia sigue siendo un mecanismo válido de uso para la DIAN. Es decir, si yo no tengo disponibilidad de Internet, si yo no tengo disponibilidad de mi sistema, si en el peor de los casos no tengo luz, sigue existiendo una metodología de facturas por contingencia. Ahora bien, descartando una situación tecnológica que me impida el envío en el momento correcto de la factura, nuestra recomendación es la misma que les hacíamos hace un instante. Cuando Factory diseñó el proceso de facturación electrónica en el 2017, nosotros configuramos Factory para que tuviera las dos posibilidades de envío. Muchos de ustedes en la asesoría que recibieron de nuestra parte, cuando se parametrizó esto de forma inicial, se les explicó que existían esos dos caminos, que es justamente un poco lo que está entrando aquí a mostrar el ingeniero Jason. Jason nos está mostrando que ahí en la parametrización de la facturación electrónica hay un check que si yo lo selecciono, él dice enviar factura electrónica al grabar factura. Eso hace que cada documento en el momento de la generación se envíe y haga todo su proceso de facturación electrónica. Muchos de nuestros clientes, por definición interna, decidieron no habilitar este check y en consecuencia la responsabilidad del envío del documento recae sobre el usuario. Mientras que ustedes tengan esa responsabilidad, es un proceso interno en donde es importante que dentro de la compañía se fije un mecanismo para que las facturas se envíen el mismo día. Incluso en Factory existe una alerta de recordación de cuando yo entro al sistema, él dice, existen facturas electrónicas pendientes por enviar. Es un mecanismo que nosotros utilizamos para recordarle al usuario que hay documentos que no se han ido a facturación, a factura 1 y a la DIAN. Pero si ustedes activan ese check que les estamos mostrando de factura, de envío de factura automático, en el mismo momento en que yo haga la grabación, él me va a enviar todo y en consecuencia ustedes no van a volver a ver esas alertas. Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta, miren, ahí nos lo está mostrando el ingeniero Jason, en este caso, cuando yo no tengo el check activo, me va a salir ese recordatorio, pero tengo un riesgo como compañía en dejar de enviar un documento que debía enviarse de forma oportuna. Nuestra recomendación aquí es, cada vez la DIAN nos está poniendo más restricciones y más arandelitas, podríamos decir, a que el proceso se haga de manera muy oportuna. La herramienta les da los mecanismos para que garanticemos ese envío automático, pero nuestra invitación es parametricémoslo, ojalá automático, para que no corran esos riesgos. Sigamos, por favor. Nos pregunta el señor Pedro Álvarez. Si este envío es enviado de forma automática, ¿en qué momento puedo adjuntar documentos de soporte de los clientes como remisiones o órdenes de compra? No se puede. Ingeniero.
Jason, ¿tú conoces si hoy en día la plataforma permite adjuntar documentos en el momento en que se está creando la factura? Yo digo que no se puede. Yo trabajo de la otra manera porque perdón, qué pena. Buenos días, habla Clara Figueroa de Jaime. Hola, señora Clara, buenos días. Yo soy uno de los usuarios que maneja la facturación para enviarla posterior, precisamente porque yo trabajo con obras y a mí los clientes me exigen cortes de obras, me exigen remisiones y N mil cosas. Entonces, si lo dejo automático, no tengo la opción de adjuntar a la factura los soportes que el cliente me pide. De acuerdo. Si les parece, yo no estoy, la verdad, informada si hoy en día no contamos con esa opción, si no ha habido alguna actualización que permita hacerlo. Si no existiere, pues nosotros tendremos que buscar el camino para que en el momento de la generación del documento ustedes puedan adjuntar todos los soportes y que eventualmente podamos activar el envío automático. No obstante, permítanos hacer la validación de que ese proceso podamos habilitarlo y una vez esté habilitado se los entregaremos como una actualización del sistema. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Milady Martínez de Inversor Limitada. Con respecto a lo que comenta el señor y la señora, pues yo también me encargo de hacer todo lo que es facturación electrónica, radicación y seguimiento. No se puede, pero por lo general, por lo menos yo tengo la manera de trabajar, de que yo solamente cuando yo envío la factura me llega a mí y le llega al contador de la empresa, de acá de la empresa. Pero cuando yo voy a radicar la factura, obviamente ya yo tengo mi factura, pues ahí sí lo radico con los soportes. Yo creería, pues de hecho, yo tengo ganas de activar ese botón, ¿sí? Porque ya de hecho desde el contador me lo está pidiendo que active ese botón, que sea automático. Entonces solamente me llegaría a mí, o sea, seguiría llegándole solamente en este caso a mí y al contador, no al cliente, a menos de que yo incluyera de pronto el correo del cliente, pero por lo general no. Ejemplo, tengo el cliente Acueducto. Acueducto, por lo general, él me está solicitando desde el año pasado que la factura le llegara automáticamente desde el proveedor tecnológico, que no importaba que no llegara en los informes o los soportes. Ya creo que es una de las maneras. ¿Sí? Pues Entonces, realmente es un camino. Gracias. No se te escucha, Claudia. Ay, perdónenme, gracias. Sí, les decía que es un camino para eventualmente yo poder adjuntar los documentos correspondientes, pero la verdad no es un camino que nosotros recomendemos hacer porque efectivamente el documento debe ser enviado por el proveedor tecnológico, teniendo en cuenta que como parte de la factura, digamos que la factura es un título valor. Y recuerden que si vamos a hacer negociación de la factura para procesos posteriores en el RADIAN y cosas de este estilo, es importante que se cumplan los eventos de envío y recepción de la factura por medio del proveedor tecnológico. Entonces, en este caso, es una metodología quizás válida para la operación, pero no mucho para el proceso posterior de eventualmente una negociación del documento como título valor. Nuestra recomendación sería, es un tema del cual estamos tomando nota básicamente para buscar un camino que desde Factory les permita adjuntar el documento antes del envío automático. No tengo la respuesta en este instante y quizás no podría darles una respuesta inmediata de cómo hacerlo, pero si tenemos que agregar algo en la herramienta para que permita este proceso, pues lo evaluaremos y como les decía, se los entregaremos en un ejecutable de forma posterior. Tenemos muchas preguntas y nos acercamos al final de la conferencia. Estamos a un minutico de lo que habíamos programado ya de terminar y tenemos dos personas con la mano levantada que están hace ratico en el chat. Yo pediría por favor que hagamos estas dos preguntas de las personas, tres personitas tienen la mano arriba y una vez pues terminen las preguntas cerraríamos la conferencia por hoy. Sé que surgen muchas dudas, pero ya los invitaríamos a que las despejemos de manera individual con sus ingenieros de soporte.
Entonces, si quieren, Perdón, Claudia, de adelante. todos modos, si quieres, yo doy respuesta por escrito acá a algunas preguntas para poder no dejar vacío. Entonces, yo doy respuesta aquí o damos respuesta aquí por el chat para Perfecto. intentar dar claridad pues a todas las preguntas, pero sí por el tiempo, pues avanzamos con las dos que están levantando la mano. Perfecto. Entonces, el señor Jimmy Fernando Ortiz tiene la mano levantada. Adelante, por favor, Jimmy, con su pregunta. Buenos días. Ya han contestado algunas de las que tengo, pero me gustaría enfatizar en dos. ¿En qué momento yo puedo utilizar el código 48 de clientes? Aparte, me pueden dar un contexto amplio, un ejemplo. Esa sería la primera pregunta. Jason, ¿tú nos Bueno, podrías indicar o Jenny? sí, básicamente, a ver, mm, el identificador 48 corresponde a las personas que tienen un permiso especial temporal aquí en Colombia. Es decir, se está muy utilizando de pronto para las personas que están migrando, los venezolanos, las personas que vienen aquí a nuestro país. Y inicialmente se tenía para nómina, ¿sí? O pues digamos que ya desde el año pasado se manejaba para nómina este identificador. Entonces las personas que Ya, están migrando, pues legalizaban de cierta manera y les daban este documento, este tipo de documento. Digamos que la DIAN lo amplió y lo incluyó para clientes, porque pues algunas de estas personas ya pueden empezar a adquirir productos, tenemos que facturarle y su tipo de documento es este. Entonces Ya, es específicamente para ellos. Sí, es ok, para gracias. personas que no tienen cédula de extranjería. Ok, la siguiente pregunta es con base a los plásticos de un solo uso. ¿Me pueden dar decir o a confirmar en dónde yo puedo consultar si mis productos que comercializo hoy en día entran en esa categoría? Esa es una pregunta un poco más difícil de responder porque depende del tipo de plástico, depende justamente del uso que tenga posterior a la venta del producto. Entonces, realmente ahí sí, señor Jimmy, tendríamos que recomendarle hacer una consulta directamente con la DIAN para ver ellos qué tipos de plásticos categorizan como plásticos de un solo uso y bajo qué criterios. En alguna asesoría anterior, ellos nos habían indicado, por ejemplo, que habían compañías que utilizaban plásticos de un solo uso, pero que no entraban en esta categoría porque no había otra forma de entregar el producto. Esto, por ejemplo, estaba muy relacionado con, entiendo que por lo menos los blisters del sector farmacéutico son necesarios aun cuando pues son productos plásticos porque pues en alguna forma no tengo otro mecanismo para poder hacer el envase de mi producto. Entonces, sabemos que hay unas limitaciones, unas restricciones y también unos alcances, pero realmente creo que la entidad correcta para aclararles el tipo de plásticos que entran dentro de estas categorizaciones es directamente la entidad. Vale, muchas gracias. Esas eran las dos preguntas que no tenía claras. Perfecto, gracias a usted, Jimmy, por participar. Teníamos también levantada la mano de otra persona que creo que ya la bajó. María José. No, en este Bueno, momento solamente tenemos a a Paola. Paola con la mano levantada. No sé, Paola, si quieres abrir tu micrófono y comentarnos en qué te podemos ayudar. Bueno, creo que Paola bajó la mano. Entonces Sí, creo que señora. no tendríamos más personas con la mano levantada. Como les comentamos hace un momento, pues Jenny nos va a apoyar dando respuesta a las preguntas que se encuentran en el chat, básicamente para poder dejar todas las inquietudes atendidas. Y pues como siempre es costumbre, el día de mañana les estaremos compartiendo a través de correo electrónico las memorias de esta conferencia y la grabación para que pues las personas que eventualmente no pudieron acompañarnos puedan revivir pues lo que fue esta capacitación y esta aclaración de todo el alcance técnico del anexo 1.9. Claudia, no sé si de pronto quisieras hablarles un poco de nuestro plan de referidos.
Bueno, no tengo el material en este instante preparado, pero aprovecho solamente para hacerles una mención muy rápida. Recuerden para todos nuestros clientes vigentes que se encuentran en este momento conectados, que contamos en Factory con un plan referidos. Si ustedes tienen clientes, proveedores, familiares, personas que conozcan y que eventualmente puedan hacer uso de Factory en sus compañías, sería pues oportuno comentarles que existe un mecanismo para que ustedes puedan recomendarnos esa compañía que pueda eventualmente utilizar Factory y pueden recibir beneficios para la compañía, en este caso referidora. Todos ustedes que son clientes nuestros, si nos dan el contacto de una empresa, de una compañía que pueda utilizar Factory y que pues eventualmente lo implemente, pueden recibir beneficios económicos que pueden utilizar en compra de nuevos módulos, en los valores de su contrato de actualización, en horas de soporte. Así es que pues si alguno conoce de compañías que puedan eventualmente recomendarnos, pues les agradecemos nos puedan compartir el contacto de estas personas y de estas compañías para que pues podamos hacer un proceso y ojalá pues podamos transmitirles igualmente un beneficio económico para sus empresas. Si quieren saber más de este proceso, los invitamos a que ingresen a nuestra página web www.factory.com.co/plan referidos y ahí encontrarán toda la información que corresponde a esto que les estoy comentando. En este momento les hemos dejado el enlace directo al plan de referidos en el chat para los que quieran ir a consultar. Perfecto. Muchas gracias, Alejandra. Y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Jason y Claudia, muchas gracias por la información que nos compartieron y esperamos verlos aquí en una nueva conferencia. Que tengan una buena tarde. Hasta Les luego, muchas estaremos gracias. compartiendo a todos los clientes el cronograma de conferencias anuales de este año para que puedan iniciar sus inscripciones. Para el otro mes también tendremos una conferencia, se les estaremos enviando la convocatoria prontamente. Espero que tengan buen día y la grabación de esta conferencia, igual que el contenido, vamos a compartírselos vía correo electrónico. También pueden visitar nuestro canal de YouTube. Que tengan todos buen día.